Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en la sesión que hemos denominado Inequidad o Desigualdad y Vacunas, un poco tratando de presentar una mirada crítica sobre la evolución retrospectiva y presente de los planes nacionales de vacunación o programas nacionales de vacunación o estrategias de vacunación, como queramos denominarlo a final de cuentas, en los 3 países del norte de Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Honduras. Para entrar rápidamente en materia, tenemos la participación de representantes de 3 organizaciones especializadas de sociedad civil de cada uno de estos países. Blanca Munguía, de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, capítulo de Transparencia Internacional en Honduras. Bienvenida, Blanca. Ricardo Castañeda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, quien es el coordinador de la representación del ICEFI en El Salvador. Bienvenido, Ricardo. Y Sofía Montenegro, de la Asociación Diálogos, una organización especializada en manejo de datos, investigación y análisis de Guatemala. Bienvenida, Sofía. Mi nombre es Eduardo Núñez, soy el director residente del Instituto Nacional Demócrata, NDI, para Guatemala, y además coordino los programas regionales del NDI para Centroamérica. Y para no atrasar y entrar en materia, porque tenemos tiempos ajustados como estos nuevos formatos obligan, quisiera rápidamente explicar en qué consiste el objetivo del panel y las reglas del juego. La idea, como decía, es tratar de presentar una mirada comparada en los 3 países del norte de Centroamérica sobre el diseño, evolución e impactos concretos o efectos concretos de los planes nacionales de vacunación en Honduras, El Salvador y Guatemala, analizando primero los datos, luego qué nos dicen esos datos en términos de la cobertura equitativa o no equitativa desde la perspectiva territorial y desde la perspectiva de los sujetos, de los perfiles de los y las ciudadanas que son usuarios o usuarias de estas estrategias o estas políticas o estos servicios de vacunación. Y finalmente una valoración crítica desde la experiencia de las 3 organizaciones y nuestros invitados e invitadas sobre cómo analizamos estos planes desde una lógica de política pública, desde una perspectiva de la efectividad de las instituciones estatales de los 3 países para formular, gestionar de manera efectiva y con calidad políticas públicas de impacto real. En ese sentido, la idea sería tener 3 ciclos de intervención con una pregunta inicial en cada una, 5 a 6 minutos por cada una de las personas, de manera que tengamos 3 ciclos y la posibilidad de hacer un balance de cierre al final, y eventualmente, pues si hubiera alguna pregunta importante, interesante del público, más que bienvenida, nos la colocan aquí en el chat para poderla leer y compartir con nuestros panelistas. Si les parece, empezamos. Y lo primero, naturalmente, es preguntar, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son los alcances y los resultados concretos en términos de datos de los planes o programas nacionales de vacunación en Honduras, El Salvador y Guatemala? ¿Y qué nos dicen los datos en términos de cobertura, de alcance? Digamos, ¿cómo va la implementación de los procesos de vacunación? ¿Cuál es el ritmo de ejecución? ¿Cómo está la disposición de vacunas? ¿Cómo ha sido el acceso a las vacunas por parte de los países? ¿Cuáles han sido las estrategias detrás de la gestión de estos planes de vacunación? O sea, un poco el estado de situación. ¿Cómo describiríamos la cosa, el estado de los planes de vacunación en cada uno de los países? No sé, Blanca, si te parece que vos pudieras empezar con el caso de Honduras. 5 minutos con poquita flexibilidad. Sí, muchas gracias, buen día, gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes, también con quienes nos están viendo y escuchando. Bueno, nuestra Honduras realmente en este momento podemos decir contamos con algunos datos, 374.148 casos diagnosticados COVID, ¿verdad? Pues partimos de ahí para hablar de lo que es una pandemia.
se registra desde el dato oficial 10.192 muertes, pero es importante decir que la Asociación de Funerarias, pues ellos reportan el doble de este dato realmente por razones COVID. Hablando más en razones de vacunas, realmente Honduras ha logrado a la fecha tener compromisos de adquisición de vacuna, 14.280.000 dosis de vacunas, de las cuales pues han llegado a, cuando digo compromisos estoy hablando compras y donaciones, ¿verdad? No solo compras. Y en este momento en Honduras ha llegado al país 8.097.000 dosis, de las cuales tenemos una separación. De esas 8 millones, pues el 56% de estas vacunas que han llegado son donaciones, es importante decir, son donaciones por COVAX, pero tenemos un 7% más que son donaciones por países solidarios y por instancias, logrando a la actualidad un 63% de vacunas donadas y llegando al país un 37% de vacunas compradas. ¿Cuál fue en el marco de los procesos de compra? Es importante mencionarles que han habido 3 mecanismos de compra de vacuna. Estos 3, ¿en qué momento fueron hechos? Pues decirles que en noviembre empezó el Seguro Social una adquisición, la cual pues generó algunos elementos, logrando 1.4 millones de vacunas. Luego, hasta en marzo se logra la adquisición de otras vacunas por compras a través de Sputnik V, 4.2 millones, es decir, que de esos 4.2 millones solo han llegado 48.000 dosis, a pesar de que fue el primero que se adquirió. Luego, hasta en mayo, se firma un segundo contrato con Pfizer de 4.4 millones. ¿Cómo estamos en relación de la población en este momento? Bueno, Honduras tiene una población total de 9.450.000 habitantes. Elegibles para la vacunación, pues son 7.121.331 personas elegibles. Y como les mencionaba antes, se ha hecho una aplicación de dosis de 6.330.000, de las cuales, este es el panorama de vacunación actual, de una dosis se ha aplicado 3.854.000 de una sola dosis. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el 54% de la población elegible ha logrado tener lo que es una dosis. En relación a la segunda dosis, hoy, esquema completo, 2.484.000 personas han sido aplicados, o sea, ya tienen su esquema completo de 2 dosis, equivalente a un 35% de población. Todavía el gran desafío en relación al contexto, pues tenemos un 46% de personas que no han recibido ni una tan sola dosis. Eso pues todavía demanda un gran esfuerzo. Tenemos actualmente en el país vacunas, tenemos actualmente la población elegible, pues ya está abierto a todo el grupo priorizado, eso es importante decirlo, y que contamos con vacunas. En su mayoría, pues actualmente las vacunas ya están llegando más periódicamente. Podríamos decir que este es el contexto en nuestro país, bueno, en un contexto donde Honduras en este momento tiene vacunas, tiene un reto de vacunar más población, pero ha abierto su solidaridad en esta semana a generar vacunas para la población del país vecino de Nicaragua, teniendo un gran desafío interno, ¿verdad? Cuando hablamos de que un 46% todavía no ha recibido una vacuna, estando el esquema abierto para toda la población, es ese tipo de personas resistentes a la vacuna por diferentes razones. Creo que tendremos la oportunidad de hablar, ya puede ser por ideología, por creencias, por acceso, incluso todavía tenemos mucho reto en el tema de acceso. Esta es nuestra situación actual en relación a las vacunas, generando datos del sistema. Podría terminar diciendo que a raíz del avance en la vacunación, aun cuando no hemos logrado el rebaño de inmunización, pues se ha visualizado una baja en casos graves a nivel de COVID en los hospitales. Estos son los resultados de la implementación y el contexto actual de nuestro país. Muchísimas gracias, Blanca. Ricardo, ¿cómo nos relatarías
la experiencia en el caso de El Salvador. Hola Eduardo, muchas gracias. Un gusto compartir este espacio con Blanca, Sofía, y un placer también poder estar en este importante evento. Mira, la verdad es que si comparamos los números fríos de El Salvador respecto a los otros países, pues posiblemente habría casi que darle una medalla, ¿no? Es decir, tanto en los casos activos de COVID, que las estadísticas, por ejemplo, muestran que actualmente hay nada más 14.846 y en su totalidad, desde que está la pandemia, han sido 113.422, hasta el tema de la vacunación. Es decir, si uno compara, por ejemplo, el número de vacunas que ya están en el país, estamos hablando de 12.952.400 vacunas. Hay que señalar que de estos el 70% han sido a través de compras directas y el restante ha sido a través de donaciones, que de la vacuna en la cual hay más disponibilidad que se ha adquirido, que estamos hablando casi de la mitad, ha sido de las vacunas chinas, tanto Sinopharm como Sinovac. Que cuando hablamos del tema de las donaciones, a pesar de que la percepción por especialmente la cantidad de tweets que hay, es que la mayor parte había venido de China, en realidad lo que los datos nos muestran es que del 100% de donaciones, solo el 3.9% han provenido de China. La mayoría, que estamos hablando del 83% de las donaciones, han provenido de Estados Unidos. Toda esta cantidad de vacunas que El Salvador ha logrado ya con 41 lotes recibidos, le ha permitido que a la fecha el 66% de la población al menos haya recibido una dosis y el 57% de la población ya tenga las dos dosis. Es decir, que si observamos el porcentaje de personas con dos dosis, sería el más alto de toda la región centroamericana, incluso por encima de Costa Rica y de Panamá. Pero, y aquí es donde está el elemento, todo esto ha estado enmarcado en una política de estado de opacidad. Por ejemplo, si uno quiere tener acceso al plan de vacunación, pues resulta que ese plan de vacunación es información reservada. Y esto no solo se ha dado en el marco de la pandemia y no solo en el tema sanitario, sino ha sido una constante en toda la administración actual del gobierno salvadoreño. Adicionalmente, muchas veces se han tomado decisiones que no necesariamente han estado sustentados por elementos técnicos, sino que de repente también por elementos más características de la propaganda propia, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Actualmente en El Salvador, la tercera dosis ya está disponible para todas las personas mayores de 18 años y ya se pueden vacunar los niños y niñas desde 5 años. Por ejemplo, con este elemento de la vacunación para niños o niñas, la propia Asociación de Pediatras ha advertido que no existe la suficiente evidencia y tampoco existe claridad sobre cuál es el tipo de vacuna que se está colocando y la dosis de vacuna, y que por lo tanto, al estar hablando de un grupo sumamente vulnerable, el riesgo es mayor, ¿no? Entonces, estos elementos creo que sí le ponen un asterisco que no es irrelevante, porque muchas veces cuando estamos analizando esta situación, posiblemente para algunas personas lo importante sea que hayan vacunas, no cómo se han adquirido, si realmente han sido procesos transparentes, sino, pero que al final, cuando estamos hablando de la información, estamos hablando de un derecho, y como un derecho debe de garantizarse. Creo que también es importante señalar que ahorita El Salvador entra a otra etapa que es complicada porque el ritmo de vacunación a partir del 1 de septiembre ha venido cayendo. Y es entonces entrarle a grupos en los cuales por distintas razones no se quieren vacunar porque hay una disponibilidad de vacunas, y creo que esos son elementos que vamos a ir analizando en los siguientes espacios. Mil gracias, Ricardo. Sofía, ¿qué nos cuentas de Guatemala? Bueno, muchas gracias. Creo que
es relevante quizás aquí en este espacio aprovechar a decir que para el caso de Guatemala, pues somos de los colegas Blanca y Ricardo que nos exponían las cifras. Estamos, de hecho, dentro de el porcentaje más bajo de América Latina en relación a personas que reciben la primera dosis. Hemos vacunado alrededor de 5 millones de personas. Pero dentro de esto sí vale la pena mencionar que estamos por encima de Haití y Venezuela y estamos por debajo de Honduras y muy por debajo de lo que nos comentaba Ricardo de El Salvador. Tenemos el 27% de la población que ha sido inmunizada con esta primera dosis, que en términos comparativos sí es bastante preocupante y hemos sido objeto de muchas discusiones porque somos de los más rezagados en torno a la capacidad que ha tenido el Estado para poder garantizar el proceso de vacunación. Creo que también a nivel comparativo, Guatemala, pues en su estrategia para poder adquirir las vacunas, pues tuvimos una estrategia bastante poco diversificada. Aquí Ricardo nos comentaba las diferentes tipos de vacunas que se adquirieron en El Salvador, que han sido a través ya sea de donaciones de Estados Unidos y también a través de compras directas. Pero en el caso de Guatemala, nosotros realizamos una contratación en Rusia para adquirir la vacuna Sputnik. Y esto fue una compra bastante criticada porque sí era equivalente a 16,000 dosis que eran necesarias para poder garantizar el proceso de inmunización en el país. Pero este contrato, vale la pena recalcar que no se logró ejecutar, que se tuvieron diferentes deficiencias para poder garantizar las entregas constantes de parte de Sputnik al país. Y hasta el momento, pues sabemos de que el contrato se tuvo que modificar, hacer ajustes a la contratación, por lo cual tampoco hemos sido eficientes en poder generar una diversificación del tipo de contrataciones y tipos de vacuna. Mencionaba Blanca y voy a resaltar lo que han dicho porque sí creo que esa mirada comparativa es bastante relevante. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido, solo para arrojar algunos datos, en julio tuvimos un aproximado de 75% de las adquisiciones que se hicieron de las vacunas se llevaron a cabo a través de donaciones, y esas donaciones, la gran mayoría, si no es que casi el 90%, eran a través de donaciones de Estados Unidos. Entonces, Guatemala sí ha sido un país que es receptor de donaciones y de este fenómeno que hemos visto de la diplomacia de las vacunas a través de la dependencia que hemos tenido con Estados Unidos. Este panorama no ha cambiado, no se ha modificado. De hecho, en octubre la relación o la proporción entre donaciones y adquisiciones todavía seguía bastante elevada, casi el 61% todavía. De las vacunas que hemos recibido se han dado a través de donaciones, ya sea por el mecanismo de COVAX y también por donaciones bilaterales con Estados Unidos. Entonces, sí ha habido desde esa perspectiva pues una gestión de la pandemia que sí deja bastante que comentar acá, que no ha podido diversificar las estrategias, no ha podido garantizar un esquema de cuándo van a llegar las vacunas. Y quizás para ir terminando y también pasar a la siguiente parte donde vamos a hablar de las poblaciones vulnerables, solo me gustaría recalcar también el hecho de que estamos ante lo que podría ser el escenario de escasez de las vacunas. Nos estamos quedando por el momento solo tenemos en Guatemala sin aplicar alrededor de 3 millones de vacunas, dosis, que sabemos que no son suficientes para cubrir, como decía Blanca, a toda la población que ahorita ya se ha liberado en el plan de vacunación del país.
Muchas gracias, ¿no? Una región con patrones estatales similares y con desafíos similares que tienen desempeños notablemente contrastantes. Es un dato que es particularmente interesante en relación con lo que ustedes nos plantean. Pero para completar el mapa y entender bien la dinámica de los planes de vacunación, es tan importante el acceso a las vacunas, la capacidad que se tenga para diseñarse un plan apropiado o una estrategia apropiada con base en información, como garantizar una implementación efectiva. La implementación efectiva está asociada con la capacidad para garantizar un alcance territorial efectivo y para garantizar el alcance en términos de reconocer las diferencias en los sujetos o los segmentos de población que son más vulnerables o menos vulnerables, digamos, a la enfermedad, en este caso al COVID-19. Desde esa perspectiva, desde la perspectiva de con qué grado de cobertura, no solo en términos territoriales, sino también de los principales segmentos de población en condiciones de vulnerabilidad, ¿cómo analizan ustedes el desempeño de los planes de vacunación? Si querés, invertimos un poquito ahora los órdenes para no hacerlos aburridos y comenzamos por don Ricardo. Mira, como te decía, lastimosamente en el caso de El Salvador no existe ese plan de vacunación que uno permitiera poder evaluarlo, ¿no? Y saber si se está cumpliendo o no. Y lastimosamente las estadísticas, cuando uno las solicita, pues prácticamente es información reservada. No tenemos información desagregada por edad, no tenemos información desagregada por sexo, ni tampoco a nivel territorial. A pesar de estas limitantes, lo que se ha podido observar es que en un primer momento la lógica era que las personas buscaran la vacuna. Básicamente se planteó allá por los meses de enero y febrero incluso la construcción de cabinas móviles por los cuales únicamente iba a estar diseñadas para la vacunación. Una de las primeras interrogantes que surgió era ¿por qué crear estas cabinas si El Salvador tiene un buen primer nivel de atención de salud? Es decir, la cobertura de las unidades de salud ya estaba. Realmente hasta este momento te diría que ni se han utilizado ese tipo de cabinas, no que en la práctica sí se utilizaron tanto los hospitales nacionales como las unidades de salud, como los establecimientos del Seguro Social. Y es ahí donde se han estado colocando la mayor parte de vacunas. La mayoría de estos centros han estado ubicados justamente en los centros urbanos principalmente. Esto ha implicado que las personas del área rural tengan que movilizarse y aquellas personas que son mayores de edad, con mayores discapacidades, evidentemente esto se le convirtió en un enorme reto. A partir de agosto es que ya empieza a haber una combinación mixta en la cual ya no solo es que las personas busquen la vacuna, sino ahora es que las vacunas busquen a las personas, ¿no? Se han desplegado ya distintas estrategias. Una es, por ejemplo, que se están colocando incluso en parques, en centros comerciales, la posibilidad de que las personas se vayan a vacunar. Incluso en algunos casos sin necesidad de hacer cita. Por cierto, el sistema de citas ha sido muy bueno, muy eficiente. Básicamente, incluso lo digo por experiencia propia, hago la cita y a los 2-3 días ya estaba el lugar donde lo iba a hacer, te establece la hora a la cual tú vas a llegar. Una vez tú llegabas al centro de salud, te tardabas alrededor de media hora. Es decir, además, creo que mostrando que el sector público, cuando quiere, puede hacer las cosas incluso de manera muy eficiente y hasta mejor que el propio sector privado. Pero volviendo al punto, ahora también se han desplegado grupos obviamente del Ministerio de Salud para que puedan ir casa por casa, especialmente en aquellos sectores que pueden estar más alejados. Y esto creo que también responde a esta desaceleración en el ritmo de vacunación que te decía, ¿no? Es decir, que en estos momentos yo diría que El Salvador tiene los elementos suficientes para poder cubrir los distintos estamentos de la población,
uno de los puntos importantes va a ser el lograr combatir la desinformación, el convencer prácticamente a aquellas personas que, de acuerdo a una encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, muestra que es el 10% de la población que no se quiere vacunar. Y a partir de ahí, esas estrategias deben de buscarse y adaptarse. Uno es el tema de la comunicación, es decir, estamos frente a un gobierno que una de sus expertise es el tema de comunicación y propaganda. Sin embargo, siento que en el tema de vacunación no ha utilizado toda esa capacidad instalada para realmente poder, si queremos, convencer a la ciudadanía de la importancia de la vacuna. Muchas gracias, Ricardo. Sofía, ¿qué nos dices desde la perspectiva de Guatemala? Sí, yo creo que, bueno, para tocar, digamos, el tema de la desigualdad y también de las disparidades que hemos observado en el proceso de la implementación del plan, algo que sí hay que resaltar es de que desde el diseño estábamos totalmente sesgados y había una gran brecha en relación a quienes podían incluso registrarse en la plataforma para poder agendar la cita. Lo que dice Ricardo de que esto ha sido, en el caso salvadoreño, porque se tiene un sistema de atención primaria bastante bueno, pues ha sido menos difícil de implementar, pero en nuestro caso, en Guatemala, donde existen diferencias bastante importantes que responden a una lógica de la desigualdad estructural. Incluso aquí hay que resaltar, en Guatemala tenemos un 53% de población que pertenecen a los pueblos indígenas, y esto sí tiene implicaciones bastante fuertes para poder garantizar lo que iba a ser el acceso a la vacuna. Entonces, desde ese inicio, ese punto de partida, el plan de vacunación nacional no contemplaba, nosotros sí teníamos un plan, a diferencia de El Salvador. Se realizaron toda una gestión a finales del 2020 y de hecho se publicó hasta febrero del 2021, pero en ese plan no se estaba considerando qué iban a hacer para poder garantizar que las poblaciones de las comunidades etnolingüísticas podrían tener acceso a tener todos estos procesos de planificación y de registro para poder ellos garantizar que llegaran a las comunidades. Y en efecto, lo que observamos en el proceso de implementar la vacuna ha sido de que existe una brecha bastante importante. Actualmente solo el 15% de las poblaciones mayas han recibido la vacuna. Y esto es un contraste bastante significativo porque de parte de la población ladina, la vacuna ha llegado a un 49% de la población. Entonces sí vemos una disparidad bastante evidente en relación a quiénes están llegando y quiénes están recibiendo la vacuna. Esto también se relaciona con esa disparidad que mencionaba Blanca, que es la disparidad entre lo urbano y lo rural. Estamos viendo que todas las acciones se están concentrando en las áreas urbanas. Ahí es donde existen la mayoría de los centros y puestos de vacunación. También ahí es donde existen la mayoría de este abastecimiento que se ha dado a los centros. Ahí tenemos la mayoría de la oferta de los tipos de vacunas. Y esto en parte porque desde la mala planificación el gobierno que hizo este contrato con Sputnik y que Sputnik tenía ciertas características que por su proceso de congelamiento y de cadenas de frío no se podían distribuir a las áreas rurales. Entonces, desde esa lógica se estaba tomando en consideración a la población que tenía más acceso por sus características étnicas, por sus características, su poder adquisitivo, por dónde viven, cómo se movilizan, y todas estas pues contribuyen a engrandecer esta disparidad que nos ha dejado pues en estos momentos con una brecha importante a las poblaciones, sobre todo, y lo voy a recalcar acá, a las poblaciones de los que pertenecen a los pueblos indígenas. Muchas gracias, Sofía. Blanca.
interesante escuchar a Ricardo y a Sofía, las experiencias individuales y algunas sugerencias. Pues, en el marco de su programa, un programa de inmunización. Blanca, perdona, se te está escuchando completamente entrecortado. No sé si puedes, si quieres, tal vez un minuto, a lo mejor apagar la imagen para ver si se te escucha mejor y luego reintentar. Okay. Adelante, a ver. Ahora mejor. ¿Mejor? ¿Lo hago así o intento con la imagen? ¿Cómo vamos? ¿Se escucha? Mejor, ahora sí, perfecto. Gracias por la técnica. Muy bien. Mencionaba que Honduras, en el marco de llegar a la población, ¿verdad?, generó en su plan de vacunación la participación de 5 grupos. Blanca, otra vez te perdimos, entonces mejor apagá si querés el video por lo pronto y para que te escuchemos mejor. ¿Va? ¿Ahora? ¿Vamos bien? Okay. Cheque, como dicen ustedes, ¿sí? Nos vamos así entonces. Gracias, Eduardo, por avisarme. Pues mencionaba que Honduras está, en su plan, tiene bien priorizado el grupo elegible para vacunación por caracterización de más vulnerabilidad. Y es así como define un buen plan, pero el plan organiza a la población por grupos priorizados, pero no territorialmente hablando. ¿Qué quiere decir? Que no identifica claramente el acceso o dónde está la población, por así decir, dividirlo urbano-rural, para saber, sino que más bien por grupos priorizados, y empieza con este plan. En ese sentido, mencionar que pues, a la fecha pues, todos los grupos ya tienen habilitado la opción de tener su vacuna de 12 años en adelante. Actualmente, pues Honduras desarrolla su plan, tiene 18 departamentos y 20 regiones sanitarias, que es a través del esquema que hace la gestión de vacunación. Decirles que tenemos el rezago, al ver así, por departamento identificamos algunos 3 departamentos que se nos está quedando bastante atrás en el marco de la vacunación. No tenemos en Honduras, por lo menos no es público, lo que es la vacunación por municipio, que nos permitiría ver exactamente el tema de la captación o el personal que queda. Tampoco Honduras tiene un censo de la población. Esto no le permite realmente identificar ese rezago de la población pendiente de vacunación. En el marco de la vacunación hicieron intentos de tener un censo, pero no funcionó. Se implementó, pero no funcionó. Pero también es importante decir que Honduras no desarrolló, como el caso de Guatemala y El Salvador, citas. Quiso hacerlo y no funcionó. Entonces, claro, no tener un censo tampoco tiene un registro de la población elegible. En ese sentido, en Honduras pues se publican las edades por semana en diferentes medios y la población llegaba a los establecimientos de salud. No, la mayoría esperaba horas, hacía filas desde temprano, ¿verdad? 4 horas, 3 horas, entonces no fue el mecanismo directo no fue tan factible. En ese sentido ya es importante decir que en su priorización, que creo que es valioso decir, el programa ampliado de vacunación priorizó todo aquel personal de primera línea, el personal de salud, público y privado. ¿Verdad? Público y privado, ¿por qué? Porque al final era la población que estaba dando el servicio, era el grupo atendiendo a la población. Algunos escenarios en medio de todo, es decir, en algún momento hubieron cambios en el plan de vacunación. Por ejemplo, los grupos mediáticos no estaban, a ellos se les adelantó el momento para realizar la vacunación. De alguna forma, el grupo de comunicadores nacionales pues se adelantó su momento de vacunación. Pero también hubieron otros grupos que también fueron adelantados, como ser la población del servicio de aseo, que estaba en un grupo de último, pero estaba activo dando servicio. Quisiera decir algunos elementos más. Por ejemplo,
Aún cuando se ha demandado cambiar la estrategia y el esfuerzo para acercar la vacuna a la población, pero es necesario que se mapee, que se tenga un censo, si no, los esfuerzos últimamente no están dando resultados, porque no se está llegando. Entonces, si se requiere hacer esos abordajes, quisiera remitir dos ejemplos, por ejemplo, en nuestro país, críticos de la situación de cómo llegar a esa desigualdad. Las mujeres embarazadas, por ejemplo, dice, hay 56 mujeres en estado de gestación vacunadas, pero hay en Honduras 149,000 mujeres y solo 56 mujeres embarazadas. Las muertes de mujeres embarazadas, las últimas, lo que lleva del año, hay 123 mujeres embarazadas por COVID. Aquí hay una resistencia de mujeres embarazadas que no puede ser captada ni por el sistema de salud que les lleva el registro. Eso es importante tomarlo en cuenta porque es uno de los grupos vulnerables que en sus muertes no solo es ellos, sino también su bebé que está en vientre. Esta es como la diferencia que tenemos en este momento, decir, no tenemos datos locales para un abordaje directo al grupo de rezago. Aun cuando el sistema ha hecho esfuerzos por acercar la vacuna a las personas, en feriados estuvieron en la playa, hay móvil, ¿verdad? Toda una estrategia. El tema de la persona, la resistencia de la persona así va a ser un gran desafío en el país. Demandamos al sistema de salud que debe, el censo les podría ayudar, pero cambiar su estrategia y urge llegar a esa población. El censo puede ser una opción lo más pronto posible. Esta es la experiencia que comparto sobre Honduras en relación a las desigualdades. Muchísimas gracias, Blanca. Bueno, y por supuesto, Ricardo y Sofía, por esta mirada sobre los grados de diferenciación con que los planes de vacunación están siendo implementados y la forma en que están alcanzando a distintos segmentos de población y por ende también a la forma en que esta población se encuentra dispersa territorialmente. Una tercera categoría de análisis inevitable por la que tenemos que pasar tiene que ver con la dimensión institucional que está detrás de la capacidad y la efectividad de formular y gestionar políticas o un plan de esta naturaleza. Y ahí tendríamos que decir que, coloquialmente, que el COVID-19 vino a ser como una prueba de estrés sobre los sistemas político-institucionales de los países. Y en ese sentido mostró el grado de fortaleza, de debilidad y en algunos casos de precariedad con la que nuestras instituciones tenían capacidad de responder a un desafío de la magnitud y impactos en el ámbito sanitario y socioeconómico como lo representó la pandemia los últimos 18 meses. En ese sentido, la pregunta que quiero plantearles y que en esta ocasión le pediría a Sofía que empieza es ¿cómo consideran ustedes que se ha gestionado desde la perspectiva de la institucionalidad formal del Estado los planes? ¿Cuál era el estado de salud? ¿Qué nos dice? Voy a utilizar esta expresión. ¿Qué nos dice la gestión de la pandemia del estado de salud de los sistemas institucionales responsables de asumir este desafío? Se utilizó la figura, digamos, los mecanismos institucionales establecidos, la estructura institucional establecida, se crearon estructuras ad hoc o procedimientos ad hoc. También, ¿qué nos dice sobre los modelos de gestión en términos de transparencia y acceso a la información? ¿Ha sido una gestión transparente? ¿Ha sido una gestión opaca? ¿Ha habido claridad o falta de claridad? ¿Ha habido posibilidad de que se ejerzan procesos de auditoría social o procesos de monitoreo y observación independiente de la implementación? Y en la medida en que los sistemas institucionales hayan sido robustos o no para atender la crisis, ¿qué otros actores han mostrado interés o de alguna manera han podido participar o apoyar los ejercicios de implementación de estos planes de vacunación? Sofía, te dejo a vos el uso de la palabra.
Sí, gracias. Solo que creo que si Blanca puede apagar el micrófono para que nos escuche el eco. Sí, yo creo que es bien importante, bueno, empezar a, quizás en el caso de Guatemala, hay que evaluar la gestión del gobierno en una justa dimensión. Y es que empezaba el primer gobierno, digamos, de Alejandro Yamatei, era su primer año de gestión, cuando comienza toda la crisis de la pandemia del COVID. Y yo creo que eso sí afectó la experiencia que tenía el gobierno para poder lidiar con toda la institucionalidad y de hecho pues había heredado lo que era un sistema de salud empobrecido, debilitado, con muy poca capacidad. Esto que mencionábamos antes de que no se tenía lo que era la atención de salud primaria, estaba bastante debilitada, teníamos grandes rezagos en cobertura, incluso pues tenemos los hospitales antes de la pandemia, pues teníamos una crisis del sistema hospitalario por la falta de recursos, por la falta de un presupuesto. Entonces todo eso fue heredado a este gobierno que comenzaba su primer año de gestión y creo que sí, en ese sentido, pues sí tenía un gran desafío el presidente para poder atender a la pandemia. Pero teniendo eso en consideración, sí se han llevado, por lo menos ahorita que ya llevamos 2 años desde que comenzó esta crisis sanitaria, ya podemos, de hecho, calificar y creo que sí es necesario, pues incluso me atrevería a decir de que su gestión se ha caracterizado por precisamente tener una mala, incluso desde el punto de vista estratégica, o sea, de la estrategia que mencionaba antes del proceso para adquirir las vacunas, pues sí fue una estrategia equivocada donde solo se acudió a una farmacéutica y a un contrato, que ese contrato pues resultó siendo teniendo toda esta serie de debilidades que ahora pues está reajustando porque no va a poder, en el caso de la farmacéutica Sputnik, cubrir y comprometerse a los 16,000 millones de dosis que iba a recibir el país. Y también en términos de la comunicación, que es bien importante, y tú lo mencionabas, Eduardo, que creo que lo voy a resaltar aquí, que es la relación que se tenga con diferentes actores en esa colaboración que debe de existir en un problema tan complejo como es la pandemia y el COVID-19. Yo creo que ahí pues también ha cometido bastantes errores porque se ha reservado toda la gestión a lo que ha sido las autoridades de salud junto con el gobierno, pero no han querido comprometerse o abrir los espacios para sociedad civil, para movimientos sociales, para actores que puedan servir como mediadores entre la población y entre el gobierno central, que son las autoridades locales, por ejemplo. Y eso sí ha generado consecuencias como, por ejemplo, ahora lo mencionaba Ricardo, que es la desinformación. En el caso de Guatemala, pues sabemos a través de una encuesta también de la Universidad de Michigan, que hizo una encuesta en América Latina, que en el caso de Guatemala, pues el 12% de la población no se quiere vacunar, el 88% sí se quiere vacunar, pero ese 12% tiene características que no podemos homogenizar, que puede ser desde doctores, que se ha visto el caso, que pues son antivacunas, hasta poblaciones y comunidades que rechazan la vacuna porque tienen un historial y tienen pues una memoria histórica de desconfianza con el gobierno central a raíz del conflicto armado que vivió Guatemala y que lógicamente pues no ven con buenos ojos que se les aplique una vacuna que ellos no han podido tener la información suficiente para poder comunicar la necesidad de la vacunación. Entonces sí, termino acá diciendo de que en estos 2 años la percepción de la población y
la percepción de la población es negativa hacia el presidente, pero también desde el punto de vista de quienes nos dedicamos a esto, a generar información basadas en evidencia, también ha sido de que ha sido un gobierno muy receloso y también muy opaco, también con estas características de no poder manejar la buena gestión y procesos colaborativos. Muchas gracias, Sofía. Blanca, ¿qué nos cuentas desde la perspectiva del sistema institucional hondureño? Bueno, realmente en Honduras, cuando iniciamos lo que era el tema de vacunación, pues el sistema de salud muy frágil, muy dañado, decirle un sistema, una red de salud desarticulada, con poca atención primaria y sobre todo comunitaria. Eso sin duda colapsa los hospitales de especialidades. Pero en medio de todo eso, Honduras decide hacer algunas gestiones para fortalecer la capacidad de atención, y es donde los famosos 7 hospitales que compra el país para atender lo que es COVID, hoy por hoy no tenemos esos hospitales habilitados desde ya más de un año. Entonces la atención ha sido bien raquítica o limitada, es decir, los hospitales desbordaron en un momento que no había capacidad de atender. Pero en medio de todo eso se desarrollan 7 campañas de vacunación con sus respectivos lineamientos. Todo esto es de acceso a la población. La población sabe cuál es la campaña que se desarrolla, quién es el grupo priorizado, pero como decíamos, esto no, aún cuando hemos tenido esto, acceso a cierta información, no siempre se ha podido llegar a ello. Algunos actores que han participado realmente en el marco de la compra de la vacuna, y con la empresa privada forma parte y se asocia con el Seguro Social para comprar el 1.0 millones de vacunas anticipadamente. En el grupo que se anticipa en noviembre y dice para generar garantías, pero el seguro es el que hace, pero se asocia para ver que sus empleados tengan realmente este acceso a la vacuna pronto, viendo que el gobierno como tal no se había avanzado en ese sentido. En medio de la política pública existente, Honduras contaba con una ley de vacuna gratis, pero esta vacuna era comprada única y exclusivamente a través de OPS, del fondo rotatorio. Esto limitó en algún momento el acceso a la vacuna, por lo tanto, el país o el gobierno decide generar una reforma a dicha ley. ¿Para qué? Para que se pueda comprar de manera bilateral. Si bien es cierto, han habido algunos espacios de participación ciudadana, diríamos, en este caso, sí tuvimos invitación a ver lo que era la compra de los medicamentos bajo el secreto de confidencialidad. En ese sentido se pudieron generar algunas recomendaciones. Y quiero hacer énfasis de esta porque desde la organización de la Asociación por una Sociedad Más Justa se generó una recomendación. Uno es no pagar el 50% en el contrato de Sputnik V, sino solo pagar lo que llegaba. Y eso se acordó y se negoció. Me parece que fue muy bueno viendo el caso de Guatemala. Entonces, lo que no llega no se paga, y eso fue bueno. Fue parte de las negociaciones y resalto eso entre otras. El otro elemento que hemos podido tener, veeduría social. No solo al tema de la compra, sino que también al tema de la vacunación. Contamos con los planes, los datos, no tan desplegados como quisiéramos tener, pero en medio de todo eso hemos desarrollado foros con la autoridad de la Secretaría de Salud rindiendo cuenta. Ahora, en medio de todo esto tenemos grandes desafíos. Uno es el tema de no contar un reporte de los recursos usados, cómo se han usado en la compra, cuánto dinero. Hemos recibido préstamos de la cooperación, pero no sabemos cuánto se ha ejecutado, cuánto es disponible, y se habla todavía de otras compras. En este sentido, pues han habido algunas legislaciones en el marco de todo, y cierro diciendo, ya se habla para lograr legislar o alguna decisión del Congreso Nacional para que sea obligatorio la vacunación como una medida de ir cerrando la brecha y poder llegar a la población que nos está faltando. Este es mi resumen para compartir, colegas. Mil gracias, Blanca. Ricardo. Mira, yo creo que lo que sucede con el tema de vacunación lo podemos ampliar lo que ha estado pasando con este gobierno.
La primera decisión que toma el presidente Bukele y su gabinete es la eliminación de la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia, que era la única instancia que había en El Salvador con esas características. Hasta la fecha, por ejemplo, sigue sin contarse con un plan de gobierno, siguen sin contarse con un plan anticrisis, y los planes, como en este caso de vacunas, es información reservada, ¿no? Es decir, a la parte de planificación se le ha dado muy poca relevancia. Y por el contrario, lo que básicamente ha primado en muchas de las decisiones es qué tanto puede afectar la popularidad o no de la presidencia de la República. De hecho, si uno hace una comparación del momento cuando se anunciaban, por ejemplo, la incorporación de nuevos grupos para la vacunación, o el último anuncio que se ha hecho de que ahora cualquier persona extranjera se puede vacunar en el país, justamente se dan en momentos en los que la imagen está bajando y que hay problemas un poco asociados a esto. Y esto realmente lo que te vuelve a confirmar es que muchas de las decisiones no han estado entonces basadas en elementos técnicos. De hecho, en el marco de la pandemia, han habido ataques frontales, por ejemplo, al colegio médico. De hecho, hace unos momentos el presidente Bukele ha colocado unos tweets justamente en esa línea contra un infectólogo, ataques hacia la academia, ataques hacia las organizaciones de sociedad civil, pero también ataques a los propios órganos del Estado. Por ejemplo, en el marco de la pandemia es cuando más se intensificaron los conflictos, tanto con la Asamblea Legislativa como con la propia Sala de lo Constitucional, ¿no? Incluso en algún momento llegó a plantearlos que casi eran asesinos por el tipo de decisiones que estaban tomando la Sala de lo Constitucional, y fue precisamente una de las excusas que más se utilizó al momento de destituirlos el 1 de mayo. Es decir, que la pandemia también ha servido como el escenario ideal para el avance hacia acciones propias de régimen autocráticos y no democráticos. Con el tema de la transparencia, pues también, como ha señalado Blanca, por ejemplo, no se sabe en realidad cuál es el costo de todas estas vacunas adquiridas, tampoco se tiene claro cuáles son las fuentes de financiamiento, a pesar de que en el país se elaboró una institucionalidad que fuera propia de la ciudadanía o de las organizaciones sociales, como es el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana, del cual yo formo parte. Resulta que una de las características que tenía este comité es que no se le podía declarar ninguna información reservada. Es decir, aun cuando el plan de vacuna estuviera reservado, al comité no se le podía señalar que esa era información reservada, lo cual en el papel estaba muy bien, ¿no?, para poder tener acceso a esta información. En la práctica, lo que ha pasado es que cuando se hacen las solicitudes de información a los funcionarios, la respuesta que se tiene es el silencio, porque saben perfectamente que hay una captura de la propia Fiscalía General de la República. De hecho, hay una expulsión de las ICIES justamente cuando estaban investigando casos de corrupción asociados en el marco de la pandemia, y creo que todos estos elementos ejemplifican que en el caso de El Salvador, además de la propia crisis sanitaria que se tiene que estar sobrellevando, los retos asociados al tema de vacunación, pues también se sigue sobrellevando los retos asociados al establecimiento y a la consolidación de un régimen no democrático en el país. Gracias, Ricardo. Tenemos una pregunta de Ada Rubí Pinzón que dice: ¿cuál es su valoración respecto a las disparidades evidenciadas en la región sobre el proceso de compra y distribución de las vacunas? Ya que en Guatemala la compra de vacunas ha sido mínima, en su mayoría ha sido donación y poca capacidad y voluntad de una adecuada distribución. Creo que esa va un poco más como para ti, Sofía. Tenemos 7 minutos antes de terminar, pero te dejaré un par de minutos a ver si quieres profundizar algo más de lo que ya habías adelantado sobre el tema. Sí, creo que, bueno, en relación a la pregunta que nos hace Ada, definitivamente la valorización que podemos hacer es que
no existen, y esto también lo hemos platicado con ustedes, colegas, mecanismos regionales que puedan garantizar que la región y los países que conformamos Centroamérica lograran tener un manejo o por lo menos negociar con las farmacéuticas de manera regional, y creo que eso es bien importante porque cada país pues tuvo que ingeniar mecanismos diferentes para poder de forma muy, creo que si pensamos que nuestros mercados o la cantidad de personas que conformamos cada país somos bastante poquitos en relación a otros mercados regionales, pues sí teníamos una desventaja comparativa desde el inicio. Pero resulta interesante pues que en El Salvador, a pesar de que son menos y que son más pequeños que nosotros, pues lograron negociar y tener hacer por lo menos un acercamiento que nos comentaba Ricardo, que creo que es interesante, con esta diplomacia de las vacunas, como en el caso de China. En nuestro caso, pues no se hizo así porque nosotros en las relaciones internacionales nos hemos ido por Taiwán y pues no teníamos esa capacidad de negociar la vacuna de Sinovac, que habría sido interesante, y también pensar otra lógica que creo que ahora quizás se ha estado como promoviendo, ha sido la idea de tener vacunas Johnson & Johnson, que solo son una dosis, por la debilidad que tienen los países para implementar por lo menos aplicar 2 dosis, y bueno, algunos países como el caso de El Salvador ya van por la tercera dosis a adultos y personas con si no estoy mal, con personas, adultos mayores de 65 años. Pero bueno, lo dejaría ahí. Yo creo que sí es un desafío. En nuestro caso, en Guatemala, pues sí, esas disparidades, como lo mencionaban, han sido bastante significativas, y seguimos priorizando a las poblaciones que tienen más recursos y más capacidad. Ricardo, en un minuto, ¿alguna reflexión de cierre? No, mira, sobre este punto justo lo que señalaba Sofía, que también el tema de la diplomacia de las vacunas ha estado sobre el tapete en un contexto en el que el gobierno creo que hábilmente intentó poner a competir China y Estados Unidos, aunque eso luego le trajo otro tipo de repercusiones, pero le permitió obtener una buena cantidad de vacunas. Yo creo que ahorita los desafíos en El Salvador no pasan por la disponibilidad de vacunas, sino por lograr que ese porcentaje de personas que todavía no se ha vacunado realmente lo logre, ¿no? Pero adicionalmente que esto o medallita, como señalaba al inicio, de las cosas que se han hecho bien en la vacuna, no deben de opacar otros temas relacionados más hacia temas de transparencia y de institucionalidad democrática. Gracias, Blanca. Una reflexión de cierre. Muy bien, pues es importante que los países tengamos planificación de compra de vacunas. Y creo que algo que era similitud teníamos, entonces es importante de claridad, los datos abiertos se necesitan, la rendición de cuenta, pero cierro diciendo, hay una inversión en este momento en medio de la pandemia para los sistemas de salud, sistemas que han estado frágiles históricamente y que ahora quedó evidenciado. Debemos apuntarle a que esa inversión realmente, y particularmente en Honduras, la inversión que se esté haciendo no sea solo para la respuesta de momento, sino una inversión que vaya fortaleciendo el sistema de salud, la gestión, pensando a mediano y largo plazo, de cara, y no necesariamente por la respuesta actual. Esa sería mi valoración final. Gracias. Gracias, Blanca. Bueno, creo que hemos tenido un repaso rápido, pero sustantivo. Y si me permiten, dado la hora, suculento, diríamos, es hora de almuerzo, de lo que digamos, del recorrido de los 3 países en torno a los planes de vacunación. Y creo que yo quisiera cerrar con una pregunta para que nos quede para el futuro y para reflexión, tanto a Ricardo, Sofía y Blanca, que han tenido la amabilidad de compartir sus análisis, como al público que nos acompaña. Las crisis masivas, intensas, derivadas de fenómenos naturales o de fenómenos como una pandemia, como la que hemos vivido a nivel global,
tienden a convertirse en por un lado, en una oportunidad para construir modelos auténticos de gobernanza que unifiquen criterios en torno a agendas mínimas para gestionar los impactos de esas crisis. O sea, pueden representar una oportunidad de generar puentes de diálogo, acuerdo, esfuerzos integrados de unificación o de integración, al menos del mayor número de actores sociales, políticos y económicos. Pero también puede ser una forma que tiende a profundizar, a radicalizar los procesos acumulados en términos de deterioro de las condiciones de gobernabilidad o de precariedad institucional de nuestras democracias y de nuestros estados. Creo que la pregunta con la que yo quisiera cerrar es, ¿qué nos está dejando la crisis del poder? ¿La hemos aprovechado como una oportunidad para el cambio y para la construcción? ¿O ha sido más bien un factor para reforzar las narrativas de exclusión, las condiciones de polarización y las condiciones de deterioro político e institucional que se ciernen sobre nuestra América Central? Yo dejaría esto y de nuevo, Sofía, Ricardo, Blanca, muchísimas gracias, y a todos y a cada una de ustedes, las personas que nos han acompañado, pues nuestra gratitud por su atención, por su acompañamiento, y ojalá que haya sido fructífera esta conversación. Muy buenas tardes.